Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio GUNI? El día de hoy tu profesor del curso de razonamiento verbal, Edgar Ortiz, nuevamente contigo para una sesión más de clases de las cuales nosotros venimos realizando ya este trabajo, ¿no? De manera semanal. Venimos llevándote a ti cada uno de los temas que nosotros estamos trabajando a diario en clases, el cual tú también, como ya es de tu conocimiento, debes tener toda preparado, toda a la mano para poder desarrollar este trabajo de la manera óptima posible. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema también importante, un tema que va a contribuir al desarrollo y ampliación de tu léxico. El día de hoy vamos a hablar nosotros de los antónimos, ¿ya? Nosotros debemos recordar que los antónimos son aquellas palabras, ojo, son aquellas palabras que tienen el significado opuesto o contrario. De eso se tratan los antónimos, palabras con significados opuestos o contrarios. Pero es lógico que nadie sabe antónimo sino sin antes sabe el significado de la palabra, conoce el sinónimo de la palabra. Entonces, básico es punto número 1, conocer el significado, el sinónimo de la palabra. ¿Qué quiere decir? Porque en algunas ocasiones que a los jóvenes se les pregunta por decirle, a ver, ¿cuál es el antónimo de magro? Y el alumno dice, rollizo, profesor. Ah, qué bien, el antónimo de magro efectivamente es rollizo. Pero luego tú le preguntas al alumno, ¿y qué significa magro? No sé. ¿Y qué significa rollizo? Tampoco sabe. Y es que lo que ha sucedido allí, que el alumno solo ha memorizado, ¿no? El concepto, ha memorizado que antónimo de rollizo efectivamente es magro, pero no conoce el significado de las palabras, solamente es un repetir, no es un repetir de lo que ha leído, pero no ha comprendido. Si ese alumno no ha comprendido el significado de la palabra, por lo tanto no lo podrá aplicar en la vida diaria, porque tú para aplicarlo en la vida diaria tienes que ver en qué contexto lo vas a utilizar, en qué circunstancias, y si tú no conoces el significado nunca podrás utilizarlo. Ese aprendizaje de esos antónimos son aprendizajes nulos, aprendizajes muertos, que no te van a servir para mejorar tu léxico en lo absoluto. Entonces, la idea es, estimado joven, que no se memorice simplemente el sinónimo porque lo posees, sino que lo pongas en práctica. ¿Y cómo lo vas a poner en práctica? Si conoces el verdadero significado de la palabra, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con la separata del día de hoy, que tú tienes también allí a la mano. Como todas las semanas se te hace llegar la separata, el cual tú debes tenerla ahí contigo, ¿ya? Miras el video, vas desarrollando y a la vez también va a quedar como siempre una tarea. Esa tarea la has de realizar con la ayuda de ¿qué? De tu mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Para todo estudiante, el mejor amigo es aquel que te permite solucionar tus problemas, tus dudas ante un interrogante de una palabra, sería nuestro diccionario, ¿ya? Así es que, estimado estudiante, iniciamos el primer término. Tengo la palabra saherir. Bueno, la palabra saherir quiere decir esta palabra injuriar. Injuriar. Esto quiere decir agraviar, agraviar, vilipendiar. Ahí está. Entonces, ¿qué significa saherir? Criticar, injuriar, ¿no? De alguna manera, como su nombre mismo lo dice, herir a una persona. Ese es injuriar, afrentar, vilipendiar, ¿ya? Atacar a una persona, la honra, la susceptibilidad de una persona. Entonces, su nombre mismo lo dice, saherir, hiere, injuria, agravia, afrenta, infamia, vilipendia, etc. ¿Ya? Por lo tanto, el sinónimo sería saherir, injuriar. Aquí, por ejemplo, en la D tengo el sinónimo, pero no me pide el sinónimo. Lo que me pide es el antónimo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Primero te estoy dando el significado, el sinónimo de la palabra,
¿Para qué? Para que tú sepas de qué se trata. Y luego, ya sabiendo tú de qué se trata, puedas reconocer cuál podría ser el término opuesto. Entonces, por lógica, si aquí se injuria, se agravia, se afrenta, se vilipendia, se censura la honra de una persona, el opuesto tiene que ser todo aquello. Diferente que sea esto como alabar, como halagar, como elogiar, como enaltecer, encomiar, etc. Vamos a ver. La palabra incluir no tiene nada que ver allí. La palabra censurar, bueno, de alguna manera es un sinónimo, indirecto es herir, de alguna manera un sinónimo, pero no estamos viendo sinónimos, sino antónimos. La palabra anquilosar significa paralizar. Paralizar, eso significa anquilosar, de anquilosis, una paralización. Paralizar, tullir, ¿no? Inmovilizar, eso significa anquilosar. Y la palabra alabar, que vendría a ser el antónimo, porque saherir es criticar la honra de una persona y acá sería elogiar a una persona. Por lo tanto, entonces, aquí yo diría que la respuesta sería la letra E. Ahí está, esta sería la respuesta, la letra E, como término antónimo de saherir. Saherir, injuriar, el antónimo alabar. Listo. Continuamos ahora acá, chicos. Ahora tengo la palabra conato. Profesor, ¿qué significa la palabra conato? Lo he escuchado yo en algunas oportunidades. Miren, el conato viene a ser un intento. Un intento. El conato viene a ser un amago. Un amago. O sea, viene a ser una intención, ¿no? Ese es un conato. Un intento, un amago, una intención, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí nada más, ya. Algo que se quiere realizar, algo que se planificó para hacerlo, pero al final no se concretó. Ese es un amago. Entonces vamos a ponerle aquí una tentativa también, mejor, tentativa, ¿ya? Ahí está. ¿Qué tengo entonces como sinónimo de conato? Tengo intento, amago, tentativa. Es algo que se desea hacer, pero no se llega a concretar. Entonces, vamos a ver nosotros el opuesto, ¿ya? El opuesto, profesor, tendría que ser algo que se realiza, algo que se concreta, algo que se consuma, que se lleve a su realización propia, ¿no? Porque si yo solo lo pensé, lo intenté, lo quise hacer, pero al final no, ya se hizo. Ok, bien. ¿Qué significa la palabra usura? Una usura es un beneficio, es un rédito, es una ganancia que se extiende de algo, por lo general de un préstamo de dinero en cantidades exorbitantes. Esa es una usura. Entonces sería rédito. Yo pongo acá, usura significa rédito, significa ganancia. Ahí está. Rédito, ganancia. Luego la consumación es algo que se consuma, que se realiza, que se efectúa. Ah, profesor, entonces el antónimo de conato tendría que ser la palabra consumación, ¿verdad? Claro, entonces marco acá como antónimo, el antónimo de conato, que era intento amado, el antónimo sería la consumación, porque aquí si el acto se realiza, se concreta. Molicie, la palabra molicie significa blandura. Blandura de los objetos, ya esa es la molicie. Intento, bueno, hablar de intento es hablar de conato, es hablar de amado. Inopinado es algo que sucede de manera casual. Inopinado sucede de manera casual, al azar, algo que no estaba predestinado, preparado, algo que sucede de manera fortuita, súbita, ¿ya? Bien, entonces allí tengo ya dos ejercicios que el antónimo de saherir. Primero, saherir es herir, denigrar, vilipendiar, injuriar, etc. Y el opuesto sería alabar. Y el de conato, que es un intento, el opuesto sería la consumación, la realización de algo. Ahora tengo la palabra tórrido. ¿Qué significa la palabra tórrido? Tórrido significa caliente. Caliente, tropical. El clima tórrido del verano, el clima ardiente, abrasador, este calor no abrasador, ardiente, ese es tórrido, caliente, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la calentura es tórrido. Ahora, ¿qué significa la palabra escollo? Escollo significa óbice.
Aquí le voy a poner pequeñito. Escollo significa óbice. Tenemos escollos que vencer, óbices, obstáculos, impedimentos. Eso significa escollo, ¿ya? Entonces, escollo, óbice, obstáculo, impedimento. Trovador. ¿Quién es el trovador? Bueno, es el poeta, es el rapsoda, es el que declama, ¿no? Es el aedo, ¿ok? Entonces, es el bate. Por ejemplo, decimos el bate peruano César Vallejo, el trovador César Vallejo. Es un sinónimo también que se le da a toda aquella persona que declama, que hace poesía, el poeta, bate, trovador, ¿no? Bardo, aedo, rapsodas, etc. ¿Ya? Entonces, pongo acá trovador, le pongo aedo, recitador, declamador, ¿ya? Luego, en la C tengo la palabra gélido. ¿Qué significa la palabra gélido? Helado, congelado, aterido. Eso significa gélido. Entonces, profesor, si tórrido significaba caliente, gélido es opuesto. Claro, gélido es opuesto. Gélido es entonces el antónimo. ¿Por qué? Porque gélido dijimos que era helado. Ahí está. Gélido es helado. Y si es helado, entonces sería la respuesta. Ahora, ¿qué es el cadalso? Cadalso viene a ser una plataforma. El cadalso viene a ser la horca. Es el lugar donde se llevaban a ciertas personas que iban a ser condenados a la muerte. Cadalso es un patíbulo. Ya es la horca, una plataforma. Ahí se les ahorcaba, etcétera, ¿no? Marginal, bueno, está fuera de la ley. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, chicos, que el sinónimo de tórrido es caliente y el antónimo es gélido, que es helado. Ahora nos toca hablar de la palabra efímero. ¿Qué significa la palabra efímero? Bueno, efímero de repente es algo que está en su ya léxico de usted, ya debe ser propio usted esta palabra. Efímero es algo que no dura, es algo corto, pasajero, momentáneo, fugaz, algo no de corta duración. Entonces, en efímero le pongo fugaz. Algo que no tiene mucha duración, eso es lo efímero. Entonces, si estamos hablando de lo efímero que es fugaz, el opuesto, ¿cuál tendría que ser? Algo que es para siempre, algo que sería pues imperecedero, ¿no? Perecedero que perece, que acaba, imperecedero que no acaba, o sea, tendría que ser algo eterno, y acá tengo la palabra eterno de frente, ¿no? Entonces, porque eterno es perpetuo, es sempiterno, y efímero es fugaz. Estaría hablando de una relación entonces de antonimia. Ahí estaría hablando de una relación antonimia, ¿ya? Luego, ¿qué significa feble? Feble significa débil. Yo puedo decir, pues, oye Pedro, después de tu enfermedad has quedado muy feble, muy débil, muy delgado. Eso significa feble, débil. Ahora, tengo la palabra refulgente. Refulgente que refulge. Refulgente significa brillante. Ahí está. Refulgente significa brillante. Luego tengo ahito. Ahito significa lleno, saciado, hastiado. Entonces, ahito le pongo saciado. Escribo aquí que ahito significa saciado. Ahí está. ¿Qué significa entonces ahito? Lleno, saciado. Pasajero es sinónimo de efímero, porque es algo que no dura mucho. Entonces, el sinónimo de efímero, fugaz, pasajero, y el antónimo sería eterno. Ahí está, estimados jóvenes. De esta manera estamos desarrollando la primera parte del tema del día de hoy, denominados antónimos. Pero como tú ves, yo no trabajo con los antónimos, sino primero conozco el significado o el sinónimo de la palabra. Esa es la base, ¿ya? Conocer el significado, el sinónimo de la palabra. Luego, ahora tenemos la palabra perdulario. Mira, un perdulario es una persona entregada a una vida licenciosa, es una vida de vicios, ¿no? De vicios, de antivalores. Entonces, perdulario, coloco licencioso o vicioso. Ahí está. Una persona entregada a los vicios. Es lógico que lo opuesto tendría que ser su antónimo, una palabra que está alejada de todo lo malo, que más bien está de alguna manera vinculada con los valores morales, con las virtudes, etc. Vamos a ver, ¿ya?
Pigre, bueno, ¿qué significa pigre? Pigre significa gandul. Ahí está. ¿Y qué significa pigre gandul? La persona que no cumple con sus labores, la persona que de alguna manera pues se dedica a una vida holgazana, ¿no? Entonces una persona que no cumple con las labores que se le asigna. Cada persona tiene una responsabilidad y la persona que no cumple con sus quehaceres, con sus responsabilidades, es un pigre, un gandul, un holgazán, ¿ya? Magno. Bueno, si hablamos nosotros de magno, ¿no? Este es una denominación a algo grande, un magno evento. O sea, ese magno es un adjetivo, ¿no? Que da grandilocuencia, ya eso es magno. Acuérdense también en la historia, han estudiado ustedes a Carlos Magno, ¿verdad? El grande, ¿sí o no? Claro. Abigarrado. Bueno, abigarrado es algo confuso, ya por ejemplo, algo muy pomposo. Entonces, abigarrado le pongo pues barroco, porque el barroco se caracteriza por la pomposidad, ya, barroco. Me quedarían los términos virtuosos y Matusalén. Bien, en este caso, el virtuoso es la persona llena de valores, de virtud, ¿no? Entonces, si el parvulario era el vicioso, el antónimo sería el virtuoso. Ahí está. Y Matusalén es un término dado a las personas de una edad avanzada. En este caso, Matusalén podría decir yo senecto. Senecto, anciano, viejo, longevo, Matusalén. ¿Ya? Matusalén, una persona ya entrada en años. ¿Ya? Entonces, ojo, el término viejo es lo mismo que decir senecto, pero según el contexto se debe utilizar, porque viejo es genérico, persona, objetos, pero sin embargo senecto, senil, longevo, arcaico es solamente aplicado para la persona, el ser humano, ¿ya? Entonces, hay que distinguir, por eso es importante que conozcamos los significados de las palabras y saber aplicarlo en su momento ideal. Luego tengo acá la palabra censeño. ¿Qué significa censeño? Persona de pocas carnes. Censeño es enjuto, ¿ya? Vamos a hablar entonces de censeño y hablamos que censeño es sinónimo de enjuto. Es sinónimo de magro, es sinónimo de esbelto, ahí está. Ahí está, estimados estudiantes. Entonces, enseño es sinónimo de enjuto, de magro, de esbelto, dice de la persona de pocas carnes, y se supone que el opuesto tendría que ser, pues, no un obeso, un rollizo, un pícnico. ¿Y dónde encontramos esto por acá? A ver, lo encontramos aquí, miren chicos, en la C. ¿Por qué? Enseño era enjuto y el opuesto es rollizo, que significa obeso, que significa pingüe. Ahí está. Obeso, que significa pingüe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, no olvidar, censeño, flaco, delgado, magro, enjuto. El opuesto sería rollizo, que significa obeso, pingüe, gordo. ¿Ya? Ahora, tengo por acá la palabra galeno, ¿ya? Galeno, gorrino, no olviden, gorrino es sucio, galeno es médico, ¿ya? Galeno, a los médicos se le dicen galenos. Entonces, médico es galeno, es sinónimo de galeno. Hablar de médico es hablar de un galeno, no olvidemos. Carcamán, bueno, una persona también entrada en años, es un Matusalén, un viejo. Ahí pusimos senecto, aquí ponemos senil, que es lo mismo, ¿ya? El senil, el senecto. O sea, una persona ya avanzada en cuanto a sus años. Lúbrico, bueno, es referido al lujurioso, al personaje libinoso. Entonces, lúbrico, le pongo aquí lujurioso. Ahí está, lujurioso, ¿no? Bien. Torcido. Bueno, torcido ya está claro, es algo que está fuera de su dirección, fuera de su lugar, está fuera de el patrón, ya torcido. Ahora tengo acá otra palabrita. Paso a la palabra incólume, ¿ya? ¿Qué significa incólume? Indemne, ileso, indemne. Esta persona, por decirle, ha sufrido un accidente automovilístico, pero resultó ileso, resultó indemne. ¿Ya? Entonces, eso es el significado de incólume, que no ha sufrido daño alguno
ileso, indemne. ¿Cuál sería el opuesto a incólume, ileso, indemne? Es algo que sí ha sido perjudicado. Entonces, aquí nosotros mirando, el antónimo de incólume sería dañado, porque aquí se ha sufrido daño alguno. Barroco era algo cargado, abigarrado, callado con Y, ojo, con Y significa bastón. Ahí está. Callado con Y significa bastón. Adocenado. El adocenado es el tipo vulgar. Ahí está. Ese es un tipo adocenado. Es un tipo vulgar. ¿Ya? Vulgar, no te olvides. Pecuniario. Bueno, es algo relacionado con el dinero. Sería crematístico. Crematístico, ahí está. Entonces, pecuniario es relativo al dinero. Es algo crematístico, ya relativo al dinero. Adocenado es un tipo vulgar, un tipo ramplón, un tipo chabacano, vasto, pero vasto con B, porque vasto con V es extenso, vasto con B. Luego tengo acá la palabra licencia. ¿Qué es una licencia? Una licencia viene a ser una venia, viene a ser un permiso, viene a ser aquí está, ¿no? Una licencia, una venia, un permiso, un consentimiento, un asentimiento para hacer algo. De repente el alumno dice, profesor, yo voy a hacer la excursión a tal sitio, vamos a ir. Yo le digo, ¿y cuentas con la venia, con la licencia, con el permiso, con el consentimiento, con la aquiescencia de tus padres? Sí, profesor. Entonces, esa es una licencia, es un permiso. De repente, cuando va a funcionar un determinado local, dicen, cuenta con licencia, tiene licencia. ¿Qué es la licencia? El permiso, ¿verdad? El permiso que se le da a, por ejemplo, en este local para que pueda funcionar como cierto lugar de actividad, por ejemplo, ¿no? Ya está. Ahora entonces la licencia viene a ser, recuerda, la venia, el permiso. Si estamos hablando de que es la venia y el permiso, ¿cuál sería el opuesto? Donde no hay venia, donde no hay permiso, donde no hay consentimiento, ¿sí o no? Por lógica. Entonces, el opuesto a la licencia sería el veto. Acá está, veto con V por si acaso, no veto con B, que ese es hipocorístico de Alberto, no, veto con V. ¿Y qué significa veto con V? Significa reprobación, no significa prohibición. Aquí colocamos entonces, ¿qué sería prohibición? ¿Ya? Si la licencia es el permiso, ojo, si la licencia es el permiso, el opuesto sería la prohibición. Ese sería el opuesto, la prohibición. ¿Ya? Ahora, no nada es algo insignificante, una no nada es una trivialidad. Un godeo es un placer. Un placer. Hado. Bueno, el hado es el destino, ¿no? El hado es el destino. El destino puede ser positivo, negativo, ¿no? En el caso de un personaje de la literatura, Edipo Rey, tuvo pues un hado cruel, ¿no? Un destino cruel, ¿ya? Listo. Entonces, filfa, ¿qué es filfa? Es una mentira, un embuste, un engaño, pero no tendría nada que ver aquí porque estamos viendo que aquí es licencia y el opuesto sería la prohibición. Bien, seguimos ahora, chicos. Pasamos a la tercera parte de acá de la pizarra y ahora vamos a hablar del término bilordo. ¿Qué significa bilordo? Bilordo significa holgazán. Como hace un momento hablamos también algo de holgazán, dijimos que era gandul. Ahí está. Eso significa bilordo. Bilordo significa holgazán, un tipo que no cumple con sus quehaceres, es un negligente, es un tigre, ¿no? Zángano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el antónimo tendría que ser aquella palabra que sí cumple con sus quehaceres. Ese tendría que ser el antónimo. Y del antónimo, aquí yo tengo la palabra diligente. ¿Por qué? Porque el diligente es la persona que sí cumple, es la persona activa, diligente, ¿no? Todo lo contrario al bilordo que no cumple con sus quehaceres. Bien, pero también allí tengo otras palabritas que nosotros vamos a conocer su significado, porque de eso se trata esta clase.
que el alumno pueda ampliar su universo lexical. Y por ejemplo, tengo allí la palabra marioneta, ¿ya? ¿Qué es una marioneta? Si nosotros hablamos de marioneta, estamos hablando de un títere, o sea que se puede manejar con las manos, un títere, un monigote, esa es una marioneta. La marioneta, ¿no? La marioneta, los títeres son monigotes, títeres que uno lo puede maniobrar a nuestro antojo como querramos, ¿no? ¿Qué es un agorero? Porque aquí tengo la palabra agorero. Mira, agorero es aquel que adivina lo que va a suceder. Un agorero viene a ser un pitonizo, adivina lo que va a suceder. Entonces, agorero le pongo pues adivino, pitonizo. E hirsuto, la palabra hirsuto significa erizado, duro. Entonces, hirsuto le coloco acá sinónimo de hirsuto, erizado. Y pícaro, pícaro es un tipo astuto, un tipo sagaz, no es un pícaro, ¿ya? Listo. Entonces, queda aquí en el ejercicio que bilordo significa holgazán y que el opuesto es diligente, que es la persona que cumple con sus quehaceres, ¿ya? Ahora seguimos con el ejercicio y tengo la palabra polución. ¿Qué significa la palabra polución? Bueno, una polución es una contaminación. Ahí está. Esa es una polución. Si nosotros hablamos de polución, hablamos de contaminación. Esa es la polución, la contaminación, la infestación. Por lo tanto, tenemos que ver aquí que el opuesto a contaminación, que está en la B, el opuesto sería la purificación. Ese sería, ¿no?, el término adecuado. Hoy en día, con este efecto de la pandemia COVID-19, estamos hablando mucho nosotros de la palabra polución. Y la polución no es otra cosa sino la contaminación de algo. Entonces, tengo aquí como antónimo la palabra purificación, ¿ya? Desinfección, o sea, la asexia, ¿no? La asexia, ¿no? Sin infección, sin infección, ¿no? Ahora tengo acá la palabra lumbrera. Bueno, lumbrera puede ser sinónimo de luminaria. Tiene que ver con la luz, con la sapiencia, con la sabiduría. Ya tiene que ver con la luz, la sapiencia, la sabiduría, todo lo que son los conocimientos. De eso estamos hablando nosotros de la palabra lumbrera. Luego, tengo aquí en la D la palabra disenso. Hay que saber el significado de disenso. ¿Qué significa la palabra disenso? Miren, disenso significa desacuerdo. Ahí está. Ese es un disenso. Un disenso es un desacuerdo, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que la palabra disenso es sinónimo de desacuerdo. Bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Ahora estamos en la palabra expoliar. ¿Qué significa expoliar? Expoliar significa robar, significa hurtar, quitar con violencia. Entonces, voy a decir expoliar significa robar, significa hurtar, ¿ya? Quitar con violencia, puede ser también usurpar, usurpar. Entonces, en todos estos términos tienen como en sí el vínculo que los une, que arrancas, que quitas algo que no te pertenece. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con la palabra robar, ¿no? Robar. Entonces, si estamos hablando de robar, el opuesto, ¿cuál sería? El opuesto sería devolver, ¿no? Devolver. Y acá, ¿cuál tiene que ver con devolver? La letra D. Ahí está. Entonces, expoliar es robar, el opuesto sería devolver. Tengo en la A la palabra ataviar. ¿Qué significa la palabra ataviar? Ataviar significa arreglar, ¿no? Arreglar, por ejemplo, me voy a ataviar porque tengo una fiesta, me voy a arreglar, me voy a emperifollar, ¿no? De alguna manera remozar. Eso significa ataviar, arreglar, adornar, ¿ya? Preterir es dejar de lado, sería relegar. Preterir es dejar de lado.
¿no? O apartar, dejar de lado, etcétera, eso sería preterir. La palabra hollar significa humillar, ¿no? Hollar significa humillar, ¿ya? A ver, tenemos acá entonces hollar, sinónimo de humillar. Hollar, humillar, pisotear, ¿no? O sea, poner por lo bajo algo. Eso es hollar, ¿ya? Hollar, humillar, pisotear, poner por lo bajo algo. Luego, ¿qué tengo acá en la E? Tengo la palabra embaucar. ¿Qué significa embaucar? Embaucar significa engañar. Ahí está. La palabra embaucar significa engañar. No, no te dejes embaucar, no te dejes engañar por ese personaje. Tiene malas intenciones. Entonces, cuando tú escuches la palabra embaucar, ya, yo voy a recordar lo que el profesor dijo en clases, que la palabra embaucar significaba engañar. Entonces, no me voy a dejar engañar por este personaje, por decirte, ¿no? Ahora, tengo la palabra última de este ejercicio de la pizarra, la palabra connubio, palabra sumamente importante que debes conocer. Si hablamos de connubio, hablamos de boda, hablamos de himeneo, o sea, esto, el connubio, la boda, el himeneo, ese es el matrimonio, ojo, ¿ya? Connubio, boda, matrimonio, ¿ya? Ese es la unión de dos seres, un hombre y una mujer, que van a enlazar sus vidas en un himeneo, en un connubio, en una boda, en un casorio, en un desposorio, ¿ya? Entonces, si hablamos nosotros acá de desposorio, es lo mismo que hablar de boda, es lo mismo que hablar de himeneo, es lo mismo, boda, desposorio. Ahora, ¿qué tengo la sinecura? Miren, el sinecura es un trabajo bien remunerado, pero con poco esfuerzo. Es donde tú no empleas mucho esfuerzo, pero tu trabajo se te remunera bien. Eso significa sinecura, sinecura. Bueno, el divorcio tiene que ser lógicamente la respuesta acá, ¿no? Si estamos hablando de que connubio es boda, es himeneo, el antónimo tiene que ser en este caso el divorcio, el divorcio. Meandro. Cuando un río sigue su curso, hay una parte en la que se bifurca, en la que abre caminos. Ese meandro se llama curva, la curva de la bifurcación de un río, de la bifurcación de un río. Curva se llama codo, recodo. Ese es un meandro. El río llega a su cauce, pero aquí hay un recodo, una desviación. Ese es el meandro. Y luego tengo acá el casorio, que nosotros habíamos dicho que el casorio vendría a ser el desposorio. El desposorio, el matrimonio, ¿no? Es lo que vendría a ser allí, ¿ya? Luego, allí nosotros terminamos lo que es el ejercicio de la pizarra, pero todavía hay otros ejercicios por realizar que tú tienes que coger tu diccionario y realizar de ellos. Por ejemplo, mira, luego viene la palabra itinerante. ¿Quién es el itinerante? La persona que anda por distintos lugares, que no tiene un rumbo fijo. Itinerante, o sea, anda por todos los lugares. Es un itinerante, es que recorre, que va por un lugar. El antónimo tendría que ser una persona estática, afincada en un lugar. Y eso está en la letra E, porque la letra E dice sedentario. Itinerante es trashumante, como el hombre en sus inicios era trashumante, ¿no? Era nómade, iba por distintos lugares, pero luego ya aparece, ¿no?, la época sedentaria. Entonces, el antónimo de itinerante sería sedentario en ese ejercicio, ¿ya? Y en la 14 también tengo la palabra urente, que significa caliente. Entonces el antónimo tendría que ser algo frío, helado, gélido, y ahí está la palabra helado, helado, ¿ya? Entonces, como tú verás, estimado estudiante, lo que hoy hemos trabajado son los antónimos. Es el tema que nos ha abocado hoy día a trabajar, los antónimos. Yo te pido, te insto a que ahora tú continúes con el desarrollo de la separata, la parte teórica, la parte de tarea que queda para ti, solamente se resuelve con la ayuda del diccionario,
¿ya? Y no olvidar que esto es considerado luego en las prácticas. Entonces, desarrolla tu tarea. Es sencillo, simplemente sigues con la secuencia de los ejercicios, miras el diccionario, ¿no? Puedes ahí tú ver, dirimir sobre tus respuestas y marcar la que corresponda. Bueno, quien te habla, tu profesor Edgar Ortiz, te da bendiciones, que todo te vaya bien y si Dios quiere nos vemos la próxima clase. Nos vemos, cuídate, chao.